Hey chachos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Escobar de OP Trading y bienvenidos a este capítulo en el que vamos a hablar de cómo podemos aumentar las probabilidades con la estrategia de rupturas. Recuerden que es muy necesario que ustedes vean la playlist de toda la estrategia completa que aquí arriba se las voy a dejar y además pueden encontrar todo el curso completo en opcionesparainvertir.com. Vamos a ver entonces cómo aumentamos las probabilidades. ¿Cuál es la forma? La forma de aumentar las probabilidades de acierto por medio de la estrategia de rupturas es haciendo un sincronismo de tendencias. Recuerden que en esa estrategia de ruptura tenemos unas tendencias, unas zonas de reacción y unas rupturas de fractales. Y es muy importante que ustedes entiendan que si sincronizamos las tendencias, en este caso estas son las dos que más me gustan, H1 de time frame de H1 con time frame de M15 y con time frame de M1, siendo M1 el time frame en el que vamos a hacer las entradas, entonces vamos a tener una alta probabilidad de acierto. También, si van a trabajar en swing o en day, pueden sincronizar W1, es decir, el gráfico de time frame semanal, pueden sincronizar el H4 y como time frame de entrada el M15. ¿Listo? Entonces, H1, si tenemos a tendencia alcista en H1, tendencia alcista en M15 y tendencia alcista en M1, vamos a tener unas probabilidades mejores de acierto. Si estamos trabajando W1, tendencia alcista, H4, tendencia alcista y en M15 la tendencia también está alcista, tenemos entonces la llegada a la zona de reacción y la ruptura de los fractales máximos más bajos, entonces vamos a tener una probabilidad de acierto mayor. Aquí está el ejemplo. Tenemos aquí el time frame de H1 para este dólar frente al yen. Tenemos la EMA de 50 por encima de la EMA de 200, es decir, tenemos una tendencia alcista en el time frame de H1. Tenemos para M15 en el mismo par de divisas la EMA de 50 por encima de la de 200, es decir, tenemos una macro tendencia alcista y el time frame principal, que es el M1 o el time frame de entrada, lo tenemos entonces también con las EMAs de 50 por encima de la de 200. Allí entonces podemos buscar la ruptura de los máximos más bajos para conseguir una entrada con una probabilidad de acierto superior. Si a eso le sumamos la gestión de riesgos con 10, 20, 30, que se las expliqué en un capítulo anterior y aquí arriba se las voy a dejar también, vamos a tener unas probabilidades de acierto enormes. Ustedes saben que esta estrategia tiene más o menos de entre un 65 y un 75 en promedio de acierto y si le sumamos este sincronismo de time frames, vamos a tener todavía más probabilidades de acierto. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué aquí dentro del gráfico. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Cuando el gráfico comienza, cuando este H1, que es nuestro time frame más alto, comienza la tendencia alcista y en M15 comienza también esa tendencia alcista, la probabilidad de que el precio o el movimiento en el time frame más pequeño, más acertado, sea también una tendencia alcista o que el dominio sea alcista. Entonces, si tenemos el sincronismo en los tres time frames, vamos a trabajar mucho más tranquilos, como podemos ver, por ejemplo, aquí. Miren que en las ocasiones que había el sincronismo o donde comenzó ese sincronismo, que es más o menos por este lado, mírenlo acá, ahí está, en donde empezaba ese sincronismo de H1 y de M15, miren qué pasa por debajo. Las, las rupturas comienzan a ser todavía más acertadas. Mírenlo acá. Aquí comienza. Aquí tenemos entonces esos máximos más bajos y aquí es donde se empieza a cruzar la tendencia alcista de M1 con la tendencia alcista de M15 y de H1. Mírenlo acá. Si miramos a nivel de rupturas, ¿cómo se puede ver esto? Vamos a comprimirlo un poco más. Observen todas las rupturas positivas que se dan en un escenario de esos. Miren, lo pueden ver ahí. Sincronismo de H1, sincronismo de M15, sincronismo de M1. Para entradas en M1, buscando las rupturas
de los fractales máximos más bajos. Ahí están, los acá. Este es el fractal máximo más bajo, más bajo, más bajo, y ahí está. Y ahí se comienza a comprimir. Pero miren todas las oportunidades que cuando el precio comienza a estar sincronizado a nivel de tendencias, podemos obtener. Mírenlos ahí. Sincronía de H1, sincronía M15 y sincronía de M1. Entonces, chachos, ténganlo bastante en cuenta que al estar sincronizados las tendencias alcistas, E más de 50 por encima de 200 para priorizar compras en M1, perfecto. Y si tenemos tendencias bajistas, es decir, EMA de 50 por debajo de la de 200 en H1, EMA de 50 por debajo de la de 200 en M15 y EMA de 50 por debajo de la de 200 en M1, vamos a priorizar ventas con la estrategia de rupturas y vamos a tener un promedio de acierto superior. Listo. Recuerden que también podemos hacer uso del time frame de W1, tendencia alcista en este caso, time frame de H4, tendencia alcista en este caso, y entonces lo que tendríamos que esperar es que en el M1, perdón, en el M15, tuviéramos también el sincronismo. Ahí está, mírenlo ahí. Entonces, en este caso, también, particularmente, podríamos tener una gran oportunidad de acierto porque miren, aquí está recién cruzando la EMA de W1, es decir, tenemos una macro alcista, tenemos acá en H4 una macro alcista también y de hecho miren que los máximos están siendo cada vez más bajos, estamos en el piso, miren, aquí está la llegada a la zona de reacción y entonces lo siguiente que tendríamos que mirar para nuestro time frame de entrada es que en el M15 se nos den también esos máximos más bajos con los fractales y ahí ya hacer la apertura de las operaciones con aprovechando la tendencia alcista. El resto ya es igual a como ustedes lo han estado viendo en la estrategia, que es en el último fractal del piso pondríamos nuestros stop loss y yo sugiero que gestionen entonces 10, 20, 30 a uno. Listo. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda o inquietud, por favor, aquí me lo dejan en los comentarios del video. Recuerden que también están ahí aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar los Telegram, las comunidades de Telegram. Si ustedes tienen alguna duda también por allá los podemos atender y espero que tengan un feliz día. Hasta pronto.